hay una mitología, o sea, ya partimos de I Ching con una mitología atrás. O Ajá, sea que estamos total. hablando de cosas muy antiguas que ya no están dentro de la historia, Ujú, sino que la historia ujú, las toma como un recuerdo. ujú. Y después sí entra la dinastía Shang, usó, se supone que hubo un Shang Yi, antecesor del I Ching, que nunca se encontró nada. Y probablemente haya existido algo o se perdió, y después viene la dinastía Zhou, que son los que derrocan a los Shang, y son los que transcriben el texto del I Ah, Ching. O sea que ahí se nos da la pauta de que había una tradición oral mm, que probablemente la hayan dado los Shang, porque los Shang los Zhou empezaron como prisioneros de los claro. Shang, así que hubo una comunicación entre una especie de síndrome de Estocolmo. Y sí, bueno, entre, entonces por ahí que los Shang han tomado, los Zhou hayan tomado de los Shang esas tradiciones, y como en la época Zhou hay una gran expansión de la literatura, es donde se aparece escrito el I Ching, digamos, ujú, el año 1200 y pico antes de Cristo, o sea que ujú, estamos hablando de unos 3500 años, ujú, 3200 atrás, pero el I Ching data de unos 4500 años atrás. claro. Claro, nombraste a Confucio hace un rato. Bueno, hay dos vertientes que tiene el I Ching, digamos, podremos llamar filosóficas o de sabiduría. Una es Ujú, el taoísmo y ujú, otra es el confucianismo, que son vertientes, se complementan, pero a su vez los seguidores de ambos se ven como antagónicas, ¿no? Porque el taoísmo busca las conductas naturales y no las conductas pensadas, digamos, ujú. espontáneas. Para ellos las conductas artificiales son las que uno no hace espontáneamente. Entonces uno se La que las aparta del piensa. Tao. Sí, o que decide cosas eh, pensándolas sin ir naturalmente, espontáneamente en la conducta, y eso es lo que para ellos te separa del Tao, te aleja del Tao. Mm, Entonces uno no está en el centro. Para los que hacen yoga sería el Dharma, ujú, uno no estaría en el Dharma. Y Confucio va a una cosa más racional. Eh, Pensá que Confucio entra con el I Ching en el año 500 antes de Cristo, mm, y el claro. taoísmo son 700 años antes de Cristo, ¿no? 200 o 300 años antes, que se le atribuye a Lao Tzu, pero se supone que existía ya este, el concepto del Tao mucho antes de Lao Tzu, lo que, Ujú, como toda figura también que no se sabe si existió o no, se supone que puede haber sido una escuela o el que transcribió también el Tao Te Ching. total. Entonces, Bien. Confucio lo que introduce es el Chongyong, que significaría en chino el medio invariable, el centro justo. Entonces él dice que toda conducta tiene que buscar el centro racionalmente, Ujú, salir de los extremos, porque si estás en alguno de los extremos, no estás en lo correcto. claro. Entonces uno tendría que pensar dónde está la posición antagónica a lo que uno piensa para ir hacia el centro. Se Claro. llama el medio justo, el Chongyong. Chon es centro en Ujú. chino. Bueno, y ahí va la otra pregunta, ¿no? En esto de la interpretación y vos con los consultantes o con la gente que te pregunta, es el tema de dónde está la conciencia de quien consulta y es hasta donde esa conciencia llega, ¿no? Para poder interpretar y para poder recibir el mensaje, que el mensaje va a ser el mismo, sino, a ver, estoy pensándolo en voz alta, ¿no? El mensaje va a ser el mismo, sin embargo, que la profundidad de ese mensaje depende de la conciencia de quien consulta. Y de la aceptación. Por eso es importante el nivel de conciencia de quien consulta, porque lo va a aceptar o no. Es una revelación.
Y otra cosa importante es que los oráculos, la respuesta es siempre irracional. Por eso el valor que tiene un oráculo, porque no va por la racionalidad. La respuesta siempre parte de una fuente irracional. Entonces podría parecer algo en desmedro de la respuesta, pero no, parte de un misterio en la cual uno no accede sino a través del oráculo. Y como esa cosa tan misteriosa, uno tiene que aceptarla, porque parte de un lugar insondable, donde uno no llegaría nunca racionalmente. Esa es Wow, la qué fuerza bueno, que tiene el oráculo, digamos, que lo qué está diciendo bueno. desde un lugar irracional. Y a veces se habla de lo irracional peyorativamente, y irracional es el amor, es irracional. Entonces hay que tener cuidado con lo que se dice a veces de lo irracional. Pues la guerra, que se habla de la guerra es racional porque responde a táctica y estratégica. Estamos hablando de, si bien el espíritu es el tánatos que tiene la guerra es lo irracional, pero lo que es la disciplina de la guerra responde a factores racionales, táctica y estrategia. Entonces, Qué- ¿cuál es el valor de lo racional y de lo irracional? Si con la guerra, el militarismo tenemos racionalidad y con el amor tenemos irracionalidad. Qué lindo, me encanta esto que acabas de decir. Me encanta y me pone en un lugar de decir, bueno, aparte hiciste el ejemplo perfecto, el amor es irracional, ¿no? Exacto. Y por eso a veces escucho a los neurocientíficos que están muy en boga ahora, ¿no? Explicando cómo uno se enamora. Y me parece que, como escuché una vez, está muy bueno para un electricista esa explicación, ¿no? Porque hablan de mecanismos y chips que pasan en el cerebro, ¿no? Yo creo que la conciencia no está en el cerebro, está en otro plano, o sea, uno accede a la conciencia a través del cerebro, que es como un mecanismo, pero no creo que haya nada en el cerebro. Hablamos del I Ching, de las runas, o sea, de los oráculos. Eh, ¿Surgen como una necesidad de la conciencia humana? Sí, totalmente. Uh-huh, uh-huh. Siempre, o sea, quitarle, como dijo Sábato también, la ciencia echó el pensamiento mágico por la puerta y se metió por la Uh-huh. ventana. Muy bueno. ¿Cada cuánto consultás el I Ching hoy, para vos, para tu vida? Hoy muy poco, ya tengo etapas, ¿Qué es muy poco? y a veces cada 20 días. No, hay etapas donde sí lo consultás todos los días, pero lo ideal sería tenerlo espaciado, salvo que tengas que aprender a usarlo y necesites entender cómo es ese lenguaje. ¿Cuándo fue la primera vez en tu vida, edad, quiero saber edad aprox, o sea, etapa de la vida? Viste que uno, bueno, que el I Ching también te va mostrando que vos preguntás, te responde y decís, al tiempo, sí, mirá, que a veces lo entendés después que te respondió y cómo fue con esa pregunta que vos le hiciste. Pero cuando en tu vida consultabas y era tan certero, tan profundo, tan resonante en vos que dijiste, este es el camino que yo Bueno, voy a elegir para mí. más o menos tipo 20 años, cuando tuve una versión completa, pero no sabía lo que sabía ahora, pero igual, por eso yo digo que es importante, aunque sea una palabra que te resuene, que es la respuesta, no hace falta tampoco tener un discurso. Si lo tenés mejor, toda una gran descripción en tu interior, pero a veces la respuesta es una palabra y es suficiente, y por ahí no entendiste nada, pero la que entendiste por algo es la clave de todo, es como la llave para que vos entiendas. Eso me empezó a pasar no sabiendo mucho del I Ching. Por eso digo que no se hagan tanto problema en cuanto a la complejidad del I Ching. Es importante lo poco que entiendas. Esa es la respuesta que es para tu nivel de conciencia en ese momento. De nada te serviría una gran respuesta si no estás preparado. Te sirve eso y es suficiente. Y eso te abre un montón de cosas.
que a veces no la podés explicar, que es lo más importante, es la respuesta que vos captás con esa ansiedad de querer expresarla y no le hace falta porque la sentís, ya no son palabras, es algo mucho más profundo. Y eso me pasó muchas veces. También pasa mucho con el I Ching que a veces uno pregunta y no entiende mucho lo que dice, pero A lo mí me vuelve a leer pasa un mes seguido. después, lo lee un mes después y lo entiende. Eso quiere Sí. decir que uno no estaba coordinado en el tiempo correcto. Mm. Hubo una maduración en el tiempo, uno Mm. estaba adelantado con la pregunta. Y lo mismo pasa cuando uno entiende algo, entiende todo lo que lee en el momento, la respuesta, y después la lee un mes después y dice, ¿dónde están esas palabras que me dijo? Porque no están más. No me está diciendo lo mismo que me dijo y es el mismo texto. Y ahí pasa porque pasó el tiempo y pasó esa sincronización entre el espíritu y la respuesta que da el oráculo que viene de ese plano que uno desconoce. Por Ujú. eso es tan importante la aceptación de la respuesta, como los que le hacen dos veces la misma pregunta al oráculo, para Ujú. ponerlo a prueba. Un oráculo no se lo pone a prueba. Claro. No. Es como el Eh, maestro no se lo pone a prueba, uno acepta o no acepta lo que dice el maestro. sí.